guión, siempre firme. Gracias, Juliana. Muy atenta. Pues el día de hoy, como les decía Juliana, vamos a compartir un espacio que hace parte de nuestra temporada de Placa Huella con la cuarta conferencia. Y sin más, vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla y vamos a comenzar con la presentación. Eh, Voy a minimizar por acá. Y yo creo que aquí ya comenzamos. Bueno, como decía Juliana, nuestra conferencia se llama Mejora tus proyectos, descubre los mejores consejos para construir y mantener tu placa huella. El contexto de lo que vamos a ver hoy son 11 temas puntuales, un tema de contexto, el tema de la subrasante, el tema de la subbase, la berma cuneta bordillo, la placa huella en concreto reforzado, la riostra, la piedra pegada, las juntas, el sistema como tal, el mantenimiento del sistema y algunas conclusiones de final de charla. Varias aclaraciones, digamos, los que ya vienen en nuestra serie de conferencias, digamos que ya tienen cierto contexto a qué nos referimos, pero digamos que los que están nuevos en este tema y vienen por primera vez a la conferencia, quisiéramos hacer algunas aclaraciones. Primer tema, la placa huella es un sistema que está siendo utilizado y que se recomienda utilizar para vías terciarias, para tramos, digamos que neurálgicos de la vía. La recomendación principal es usarlo en zonas donde el suelo de pronto no está en muy buenas condiciones, donde hay una pendiente muy pronunciada o en curvas, que son los lugares que generalmente tienen mayores problemas en las vías. La idea es mejorar la transitabilidad de estas vías y en los lugares donde no son, digamos que no se requiere ya el mejoramiento de esta manera, se puede hacer un mejoramiento de otra manera, puede ser con un reafirmado, puede ser con un suelo cemento o inclusive hay opciones como estabilización con Fortacreto, que también es un producto que maneja Corona, que es pues un producto que funciona muy bien y digamos que a pesar de la placa huellas es ser un sistema constructivo muy económico respecto a otros sistemas constructivos, claramente es un sistema que digamos que tiene unos costos superiores a una estabilización o a un mejoramiento de suelo. Entonces, ese es el primer contexto. Se recomienda usar en tramos de una vía y pues para la optimización de recursos. Otro tema que queremos trabajar en esta charla es que hay varios documentos de placa huella, digamos que del Estado, de las alcaldías, de las gobernaciones, de diferentes municipios y para el ejercicio de esta charla puntualmente, hemos escogido, digamos que de manera, digamos que autónoma, trabajar sobre la guía de diseño de pavimentos con placa huella del INVIAS, del Ministerio de Transporte. ¿Por qué trabajamos con un solo documento como para unificar conceptos? Podría haber sido con otro documento de los que hay y hacemos una referencia puntual de que la placa huella pues se debe construir con el documento que sea parte del contrato en que haya lugar en el tema contractual de la placa huella en cuestión en el municipio que sea. Entonces, esta es una base para el planteamiento que manejamos, pero no es que deba hacerse exclusivamente con este documento, pero nos centramos mucho en este documento. Muchas de las apéndices que manejamos en la presentación hacen referencia a este documento y tienen relación con este documento, digamos que no son autoría propia de nosotros, más es una forma de cómo presentarlo y de compartir los puntos de vista para extraer de la mejor manera todo el proceso. Entonces, sin más, el contexto, pues, como les decía, que es una placa de huella, es un pavimento continuamente reforzado que incorpora otros componentes a la vía, como sus elementos estructurales, como vermacuneta de bordillo, junto con vigas transversales que lo suman. Es todo un sistema. Aquí en esta imagen vemos este gris claro, que digamos que es por donde transitan las ruedas del carro, esta parte gris clara que tenemos acá, y la gris oscura sería la zona de piedra pegada.
tenemos la berma, cuneta, bordillo y todo como tal es un sistema. Entonces, digamos que se recomienda para vías de baja velocidad, vías teóricamente poco transitadas y pues digamos que este es el contexto de la placa huella. Em, como lo dice este manual, digamos que hay diferentes longitudes. Obviamente, la placa huella tiene varias longitudes, pero el módulo de la placa huella trabaja un valor máximo de 2,80 m de largo desde este punto hasta este punto, más los 20 centímetros de la riostra para un total de módulo de 3 metros máximo. Si hay una curva, digamos que en esta parte tiene una sección y acaba reduciéndose, uniendo un tramo con el otro, y este es como el contexto. El espesor como tal de la placa huella es de 15 centímetros, a pesar de que el de la riostra sea de 20 centímetros. Los anchos, el ancho nominal de cada huella de la placa huella es de 90 centímetros, con una parte interna de otros 90 centímetros y la otra huella de 90 centímetros. Tenemos 45 centímetros acá y 55 centímetros en esta parte para tener un módulo total de lado a lado de 5 metros. Entonces, digamos que este es el módulo base. Hay unas partes de curvas donde varía la dimensión de un lado a otro lado. Hay unas partes de sobreanchos para pasar vehículo de un lado al otro lado. Pero digamos que este es el contexto. Por tráfico hay varios contextos que queremos contar. Esta zona gris oscura, que es en piedra pegada, digamos que cuando los trabajadores son muy buenos y muy, digamos que tratan de hacer las cosas con la mayor excelencia, dejan esta zona de piedra pegada lo más lisa posible. Y digamos que no es lo recomendable. La idea es que esta zona en piedra pegada no quede suficientemente lisa, que quede ciertamente rugosa para que no motive a los vehículos a pasar la llanta por acá. En determinado momento va un vehículo en este sentido y si tiene que darle vía a otro vehículo, porque no está en una parte de sobreancho, el vehículo tendría una llanta por acá y la otra llanta por acá que tienen la misma estructura. La Vermacuneta Bordillo tiene las mismas características que esta placa de concreto. Pero si esta piedra pegada está muy lisita y está en muy buen estado y muy afinada, el vehículo tiende a no salirse y tiende a darle una carga adicional, a pesar de que su apariencia sea muy lisa, tiende a debilitar esta zona que es en piedra pegada y pues como es una zona más débil, que no tiene refuerzo ni nada, puede entrar a generar fisuras y el ingreso de agua puede empezar a socavar toda la estructura. Entonces, a pesar de que de la mejor manera se procura que esta zona quede muy bien acabada, no es lo más recomendable que quede con lo más afinada posible, sino debería tener cierta textura para restringir el paso de vehículos por esa zona, el paso de las llantas de los vehículos. Este es el perfil de lo que les decía. Aquí tenemos berma, cuneta, bordillo, tenemos piedra pegada, tenemos las placas de concreto reforzado de 15 centímetros de ancho, una zona central de piedra pegada nuevamente y al otro lado es totalmente simétrico. Tenemos un bombeo de 2% hacia cada lado para sacar el agua, para que el agua vaya hacia la cuneta. En algunos casos las hacen planas y genera aposamiento y en algunos casos el aposamiento queda sobre la piedra pegada y nuevamente empieza a filtrar el agua que entra por acá empieza a socavar las placas en concreto reforzado y debilita mi estructura. Es muy importante el tema del bombeo. Y esta es la sección que hablamos. 5 metros de ancho es la sección estándar. Eh, esa placa digamos tiene aceros en ambas longitudes y ya vamos a entrar a mirar cada uno de los componentes de la placa huella. Entonces, lo primero es la subrasante. La idea es tener sobre el piso que tenemos, si es una vía que ya está funcionando, tiene digamos que estado de compresión y la idea es llegar a ese terreno y no desestabilizarlo. En algunos casos se entra a intervenir el terreno y no es lo más aconsejable porque digamos que ya tiene determinada compactación, entonces la idea es tener esa subrasante. Luego tenemos una capa de subbase que
acá gráficamente la colocamos de una medida mayor, pero digamos que tiene un espesor de 15 centímetros y la idea es que si la subrasante no tenía la pendiente, no tenía el bombeo, que le demos el bombeo a esta subbase. Pues de la mejor manera para que tengamos la menor cantidad de obra. En esa subbase vamos a hacer las zanjas tanto para el bordillo como para las riostras. Entonces, esta riostra, como les contaba, tiene una profundidad de 20 centímetros, a pesar de que las placas de concreto tienen una profundidad de 15 centímetros. ¿Cómo se recomienda hacer el proceso? Hacemos un tema de formaleta para cada uno de los elementos. Hay unos refuerzos longitudinales. Aquí en el caso los planteo que extienden de lado a lado, pero esa extensión ya la vamos a hablar en el tema de los traslapos, en el tema de las juntas y tiene unas características importantes. ¿Por qué lo dejo así? Porque en algunos casos dejan la malla simplemente en el paño de concreto y no hacen que el refuerzo que cruce de lado a lado. No va necesariamente hasta acá, va más extendido y no todas a la misma distancia, y eso ya lo vamos a explicar en otra gráfica. Tenemos refuerzo en el otro sentido, sobre la misma, para la misma placa y digamos que esta sería el tema de cómo está conformado. El traslape de las varillas número 4 que son las que van longitudinalmente, es varilla número 4 y el traslape debe ser de 60 centímetros. Y va cada 15 centímetros. Entonces la distancia desde acá hasta acá es de 15 centímetros y las que van en el otro sentido son varilla número 2 cada 30 centímetros. Entonces en este sentido tengo unas varillas cada 30 centímetros y en el otro sentido tengo varillas cada 15 centímetros. Más o menos como lo muestra la gráfica y es el mismo comportamiento que tengo. Es exactamente el mismo acero de refuerzo el que tengo en mis losas de concreto que el que tengo en mi berma. Es el mismo comportamiento, el mismo concreto, las mismas varillas, en ambos sentidos son las mismas varillas, la misma resistencia al concreto. ¿Por qué? Porque en determinado caso el carro siempre va con la rueda por acá, ahí estábamos de pronto con el pointer aquí. El carro siempre va con la rueda por acá y la rueda por acá, pero en determinado momento, cuando debe dar paso a otro carro que vaya en otro sentido, el carro va a ir con la rueda por acá y con la rueda por acá, y el otro carro que va en este sentido va con la rueda por acá y la rueda por acá. Entonces, por eso es que debemos restringir al máximo la circulación por las zonas en piedra pegada y por eso procuramos que esta zona sea un poco más áspera de lo que suele hacerse. Distancias de recubrimiento de 7,5 centímetros a cada lado. Y pues obviamente, ¿por qué? Porque estamos en contacto con el suelo. Acá tenemos cómo funcionarían esos traslapos. Yo debería tener el traslapo al interior de la placa y debería estar, digamos que en el tercio central el traslapo, pero no todas las varillas tendrían que estar traslapadas acá. Yo debería tener una varilla traslapada en esta losa y la siguiente varilla traslapada en la otra losa. Esta siguiente en esta losa y la siguiente traslapada en la otra losa y así sucesivamente. Y este traslapo, como ya les contaba, debe ser mínimo de 60 centímetros. Entonces, esas son como las recomendaciones de traslapo. ¿Qué suelo hacer posterior a la fundida? Pues digamos que aquí está la distancia cada 30, ya tenemos las varillas número 4, el acero de refuerzo, muy importante, la losa tiene un total de 15 centímetros. El acero principal, el longitudinal, tiene que estar a 7 centímetros a eje de la capa superior y de la capa inferior. Tiene que estar trabajando en el eje neutro de la losa. Entonces, es muy importante porque a veces se piensa que es solamente como se ve
aparentemente es una malla, realmente no es una malla, son aceros de refuerzo, entonces se piensa que simplemente es de retracción y lo ponen muy arriba. O a veces, en el peor de los casos, lo colocan muy abajo y no utilizan distanciadores. Aquí es muy importante el tema, utilizar los distanciadores y entiéndase, distanciadores, no pedazos de ladrillo, no piedras, no palos, sino elementos de concreto que pueden ser hechos en la misma obra con el mismo concreto, lo que llamamos panelitas, con una o con un espesor de 7 centímetros, más o menos, pues para que me quede al eje de la varilla a los 7,5 centímetros. Esa es la recomendación importante. Digamos que el concreto, ¿cómo lo preparamos? El concreto reforzado es un concreto de 3000 PSI, es decir, un concreto de 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, con un tamaño de agregado máximo de pulgada y media, con un asentamiento recomendado de 5 centímetros más o menos uno. Es un concreto poco fluido, un concreto, digamos que de poco asentamiento, y la idea es que pues, esta recomendación es para un concreto normalito hecho en obra, donde generalmente no usan aditivos, no usan reductores de agua de este tipo, entonces se debe controlar muy bien la cantidad de agua porque sabemos que en obra a veces para trabajar mejor la mezcla y para que, digamos, para ciertos eventos se utiliza una mezcla mucho más fluida y si no estamos trabajando aditivos con una mezcla con unos asentamientos mayores a 5 centímetros y la mezcla estaba calculada para 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado a mayor cantidad de agua, bajamos la resistencia ostensiblemente. Acá podemos ver que las varillas salen de la mitad de la losa, no de arriba ni de abajo, sino de la mitad de la losa. Lo siguiente que hacemos es quitar la formaleta. Inclusive en este punto podemos empezar a hacer el texturizado o el estriado, del cual ya hablaremos más adelante. Pero empezamos a quitar la formaleta y comenzamos con el curado del concreto. El curado del concreto teniendo en cuenta dos temas importantes. Uno, los cambios de temperatura, que es uno que generalmente, protección contra cambios de temperatura, que generalmente muchas veces se tiene en cuenta, y otro, protección contra viento, que este es alguno que no generalizo, pero con la experiencia que tenemos en muchas obras se desestima y a veces le dicen a uno, no, es que estoy en clima frío, por acá no hace sol, no pasa nada y a veces las corrientes de viento pueden ser las causantes de la mayor pérdida de humedad de un concreto. Entonces, una recomendación bastante importante del curado del concreto, comienza inmediatamente, pierde el brillo de la placa. Y entonces la placa pierde el brillo, a veces le preguntan a uno, no, ¿a las cuántas horas comenzamos eso? Es cuando pierde el brillo de la placa y eso depende del clima, del sol, de la humedad ambiental, del viento, de la humedad como tal con que se hizo la mezcla. A mayor contenido de agua de la misma mezcla, es mayor el tiempo. Entonces, en el momento que la losa de concreto pierde el brillo, en ese momento se debe iniciar el curado del concreto. Y hacer un especial énfasis, sobre todo en estas vías, la protección contra el viento es trascendental y obviamente los cambios de temperatura, porque estamos expuestos a una vía que en muchos casos no tiene ni siquiera vegetación al lado y la vaina le hace sombra, entonces los rayos de sol le caen directamente. El acabado del concreto en estas zonas debe ser un estriado. Ahora, versus, y coloco aquí entre comillas, escobiado. El escobiado, digamos que lo que se recomienda es un estriado con una rigurosidad de estriado, con una herramienta especial para estriado. En algunos casos se hace el escobiado, como su nombre lo indica, con escoba, y por los laterales se hace un acabado con una herramienta que se llama guala, que es muy parecida a una llana metálica, pero tiene un borde para dejar como un margen. Digamos que esto, pues estéticamente puede funcionar, pero la idea sería que estuviera el estriado. Ahora, el ranurado para agarre y bombeo lo vamos a ver en la parte de mantenimiento, porque ese ranurado
agarre de las llantas y para el bombeo y para sacar el agua, tiene unas recomendaciones importantes que no siempre se siguen. A veces quedan muy bien estéticamente, pero no muy bien funcionalmente. Continuamos pues con la Vermacuneta Bordillo. Eh, Como su nombre lo indica y como lo trata la guía, es un elemento completo. Se habla de un elemento monolítico que hace parte de todo el proceso, no es la berma y luego el bordillo. Entonces, la berma y el bordillo me conforman la cuneta y se entiende como un solo elemento monolítico. Tiene unos aceros principales de número 4. Nuevamente son estos aceros, este de acá, este de acá, este de acá, este de acá. Estos, como ya hablábamos, tienen el mismo comportamiento que los aceros de la losa y estos son aceros también de número 4. Son dos varillas que van por medio de un estribo en forma de S. Estos estribos, digamos que son número 3 y van cada 15 centímetros. Entonces, armamos el acero de refuerzo de los longitudinales, digamos que los estructuramos por medio de las heces de los estribos, que van más o menos de esta manera, y armamos los aceros de la berma, los longitudinales, que tienen las mismas características que teníamos acá, acero número 4 cada 15 centímetros, y el acero transversal número 2 cada 30 centímetros. Van cruzados con la riostra, de la cual vamos a hablar más adelante. Es una estructura completa. La riostra llega hasta el bordillo. Y cuando ya tenemos armada la estructura de la berma y la estructura del bordillo, los aceros de refuerzo, que es más o menos esta estructura, digamos que podemos empezar el tema de formaleta, donde fundimos el concreto, donde tenemos el elemento terminado. La idea es que este elemento de vermacuneta bordillo se funda a la vez con el elemento de riostra, pero los trabajamos aquí por separados como para dar la claridad de cada uno de los elementos. Entonces, tenemos la formaleta. Después ya de fundido el elemento, quitamos la formaleta y entramos a manejar pues toda la estructura longitudinal y ya vemos los aceros de refuerzo. Hablamos que el traslape de cada una de estas varillas va una en esta losa, la otra en esta, lo mismo en este sentido. Entonces, un ejemplo, yo hago el traslape de esta primera varilla en esta losa, la tercera en esta losa, la quinta en esta losa y esta en esta losa, la primera de la berma en esta losa, la última de la berma en esta losa y aquí la segunda es en la losa de acá, la cuarta, la sexta y la intermedia en esta losa. Va cruzado el traslape en el tercio medio de estas placas en una y en el tercio medio de las siguientes placas la otra. Entonces, vamos a dar paso a las preguntas. Cuéntame, Juliana, qué preguntas tenemos en el chat, qué preguntas hay para responder. Gracias, Luis. Bueno, entonces llegó la hora de responder sus preguntas. Luis, acá nos dicen, ¿se puede prefabricar algún elemento para la placa huella? Ejemplo, el bordillo. Digamos que con el sistema, como funciona el sistema, los bordillos hacen parte de vigas estructurales. Está concebido como un sistema estructural. En determinados momentos hay diferentes tipos de prefabricados, pero hay prefabricados que son estructurales. Si yo en determinado momento tengo un bordillo que lo configuro vermacuneta bordillo, como es un elemento monolítico y le dejo los aceros que se extiendan. Voy a devolverme aquí un poquitico en la charla de aquí. Digamos que si yo pudiera tener este elemento como un prefabricado y pudiera tener los elementos que se extienden, un ejemplo, va solamente hasta acá y dejo las varillas para que se me extiendan y se me crucen con el otro elemento, en determinado momento se podría hacer.
pero lo que no se recomienda es trabajar bordillos prefabricados de los que conocemos, colocarlos aquí, porque no funcionarían estructuralmente. Este es un sistema estructural que funciona, lo hablábamos en otra charla, funciona como una losa común y corriente, donde tiene una viga acá, donde tiene otra viga acá, donde tiene otra viga en este sentido y donde se va cerrando y es todo un sistema estructural. En la medida de que este bordillo sea prefabricado y tenga sus dilataciones acá y no tenga aceros de refuerzo, ya no se me va a comportar como una viga. Entonces, digamos que tomarlo como un prefabricado como tal, estéticamente se me puede ver igual, pero yo no voy a tener la conexión puntual de todo el elemento. No me va a funcionar como una viga en este sentido, la otra viga en este sentido, la otra que amarra acá y la otra que amarra acá, sino que se me va a partir cada que hay un bordillo de los que conocemos normalmente prefabricados. Ahora, no lo descarto si se diseña el elemento como prefabricado. Hay muchas empresas que hacen prefabricados a la medida con los refuerzos internos y que podría plantear, pero tiene que funcionar como un sistema, no como elementos, digamos, de armar, sino como un sistema completo. Cuéntame qué otra pregunta tenemos. Ok, Luis, muchas gracias. Bueno, nos preguntan, ¿se puede implementar el sistema con geomallas? Digamos que en algún momento, y vale la pregunta y que me hizo falta en el contexto inicial, es que esto hace parte de lo que estamos explicando aquí es solamente un módulo de placa huella, pero yo tengo toda una vía que en determinado momento necesito obras de arte, en determinado momento necesito alcantarillas, necesito sumideros, necesito un box culvert y en determinados momentos tengo un terreno que no soporta lo suficiente con un reafirmado y tendría que tener unas geomallas, unos geotextiles. Entonces, el sistema como tal, primero que todo, toca basarse en la entidad contratante, los diseños que presente la entidad contratante. Y basado en eso, nos regimos a eso y en algunos casos hacen alguna adecuación del terreno con geomallas o con geotextiles y digamos que pueden sumar sobre todo al terreno, a la base del terreno. Pero el sistema como tal, digamos que lo componen la berma cuneta bordillo, las losas en concreto, las riostras y la piedra pegada. Perfecto, Luis, gracias. Bueno, y por último, ¿cómo tratar juntas entre placa huella? Bueno, esa pregunta la vamos a mirar ahorita más adelante y ahí les adelanto un poquitico. Esta guía plantea un manejo de juntas, digamos que pues la compartimos porque nos basamos en todo el ejercicio en esta guía como tal, pero digamos que hacemos una sugerencia de manejo de juntas diferente al que plantea la guía, ¿sí? No quiere decir que este no esté bien, sino que de acuerdo a nuestra experiencia, al conocimiento de lo que hemos manejado en obra, y por ser porque prácticamente esto es una losa de fundación, digamos que hay un contexto del manejo de juntas, pero será un punto que se verá más adelante, entonces lo abordaremos más adelante. Ok, Luis, muchas gracias. Entonces, cerramos este primer momento de preguntas y la invitación es para que todos nuestros asistentes puedan dejar en nuestro chat de Teams todas las dudas y preguntas que surjan alrededor de la conferencia, que estas serán contestadas en nuestro segundo momento de preguntas, que será al finalizar la charla. Gracias, Luis. Muchas gracias, Juliana. Entonces, pues damos continuidad. Entonces vamos a continuar con nuestras riostras, que es el elemento estructural que me va a unir mi bordillo de acá que me hace las veces de viga de confinamiento y lo va a unir acá. Como es un solo módulo, muestro solamente esta riostra. En el siguiente módulo, que continuaría para acá, estaría la siguiente riostra. Entonces, tengo un módulo 280, 20 centímetros de riostra y 20 centímetros de riostra acá, que me configuran todo el módulo. Pero realmente esta riostra que estaría en esta parte haría parte del siguiente módulo. Entonces, los aceros de refuerzo, lo primero es que tenemos la capa de la subbase, nos dicen que nos recomiendan una capa de subbase de 15 centímetros de espesor. Entonces, cuando hacemos la excavación,
pues tenemos que nuestra riostra, digamos que estaría a ras de piso, a ras de terreno y deberíamos hacer un solado de limpieza. Es un concreto pobre, simplemente para cuidar para tener el cuidado de este concreto de la riostra para que no se nos contamine. De todas maneras, estos son los aceros principales de la riostra. Son nuevamente varilla número 4. Tenemos una, dos, tres, cuatro varillas número 4 y un estribo de número 2, digamos que cada 15 centímetros. Al lado y lado de la riostra tenemos en la parte que tenemos aquí el corte, tenemos piedra pegada, y en algunas partes tenemos la placa de concreto. Esta sería la riostra. En la imagen anterior teníamos solamente los aceros longitudinales de refuerzo. En esta imagen ya tenemos los aceros longitudinales de refuerzo y los estribos o flejes que llamamos. Este es el diseño como tal, como nos lo plantea el plano, como tal, como nos lo plantea la guía de los 5 metros de ancho. Y aquí está todo el tema, los estribos cada 15, eh, la, el recubrimiento inferior de 7,5 centímetros, y sabemos que es porque está en contacto con el suelo, y el recubrimiento superior de 4 centímetros. Bombeo de 2% a cada lado, como lo hablábamos, y aquí se nos conforma la cuneta por medio de la berma y del bordillo. Em, es una sección de 30 centímetros y en la parte del fondo vemos ya cómo está armada la estructura. Estos aceros, el acero longitudinal de abajo continúa en el mismo ángulo y sigue y llega hasta la parte superior, y el acero inferior continúa derecho. En la parte del acero superior baja, manteniendo el recubrimiento de los 4 centímetros para la berma. Y continuamos con los estribos cada 15 centímetros. Aquí vemos cómo esa estructura se debe integrar y se amarra a la estructura del bordillo. O sea, la riostra, la berma, la riostra como tal, la berma y el bordillo tienen que ser fundidos monolíticamente. Aquí gráficamente, en la imagen que tenemos siempre de fondo, donde mostramos el proceso constructivo, digamos que para mostrar elemento por elemento, no lo mostramos como si se fundiera uno solo, pero realmente ese es el deber ser, fundirlo como un solo elemento, la vermacuneta bordillo con la riostra para hacer un confinamiento total de la estructura. Aquí ya vemos el concreto fundido y aquí ya veríamos, digamos, un tema importante, el acero de refuerzo longitudinal de las placas debe ir por debajo del acero, por debajo de los flejes, y debe conformarse toda esta estructura para que pase el acero de lado a lado. No se debe interrumpir, por eso siempre dejamos los aceros que salen para dar el concepto de que no se debe interrumpir, pero no es que salga a 30 centímetros, 20 centímetros, no. Como decíamos, debe estar en el tercio medio, entonces si tengo 20 centímetros acá y la placa huella me mide 2,80 para acá, entonces teóricamente debería medir más o menos unos 60, unos 70 en este sentido una de las varillas, y las otras deberían continuar porque el traslapo estaría aquí internamente de los 60 centímetros. Esta es la conformación de la estructura. Nuevamente, la placa de concreto, la piedra pegada, y aquí va la riostra, y como vemos nuevamente va de lado a lado. No es un elemento que termine acá, sino que va unido y va anclado a el bordillo. Es un elemento que continúa, y esa riostra, a pesar de que aquí gráficamente tenga la línea, es un elemento completo, que se une completo, y tenemos todos los aceros longitudinales que van en ese sentido. La piedra pegada. Piedra pegada en nuestro dibujo como tal lo tenemos de color negro. La piedra pegada está conformada por un concreto ciclópeo compuesto 60% de concreto simple y 40% de agregado ciclópeo. Importante, ¿cuál es la idea de este elemento? Pues bajar los costos si podría en determinado momento alguien plantear que fuera todo en concreto, pero la idea de que sea en ciclópeo es bajar los costos de la placa huella, y no tenemos acero de refuerzo acá, no tenemos el 100% del concreto acá, entonces bajar
los costos, pero el concreto con el que está hecha esta piedra pegada sigue siendo concreto de 3000 PSI o 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Es un concreto que tiene exactamente las mismas características de las losas de concreto, sino que en su base inicial tiene un agregado, digamos que el ciclópeo, que tiene un tamaño máximo de 8 centímetros, de 8 y 12 centímetros, debe ser de cantos rodados. Estas son las características del agregado, es decir, de 8 a 12 centímetros, que encuentra uno muchísimo en estos elementos. Que el agregado, el ciclópeo que colocan es con canto rodado, pero a veces es de 15 o más centímetros. Y si yo tengo un agregado de 15 centímetros, en algún momento no estoy teniendo recubrimiento y estoy responsabilizando a ese canto rodado toda la permeabilidad desde la capa superior hasta la capa inferior. Entonces debería yo manejar muy bien esto. ¿Por qué también se maneja un concreto de 210 para esto? Para no tener diferentes tipos de concreto en obra. Tengo un solo concreto, un solo diseño de mezcla, el mismo asentamiento, no tengo un concreto para las losas y otro concreto para la piedra pegada. Tengo exactamente las mismas características del concreto con todas las consideraciones, la resistencia, el tamaño del agregado grueso y el asentamiento. Es exactamente el mismo. El concepto es que es 60% de concreto y 40% de agregado de canto rodado. Esa es la consideración. Las juntas. Aquí en las juntas, y era una pregunta que nos hacían en la sesión de preguntas inicial, ¿cuáles son las juntas? Entonces, aquí se habla de dos tipos de juntas y en la parte de juntas de la guía habla no solamente de las juntas nominales constructivas, sino de los traslapos, y esto era parte de lo que les planteaba en su momento. Si yo tengo el traslapo en esta varilla continúa y no lo tengo en esta varilla, en este tercio, en este paño, pero lo tengo en la siguiente varilla acá. Entonces, digamos que parte de lo que se habla de juntas es eso. Ahora, junta de construcción como se plantea en la guía. Y quiero hacer especial énfasis que en la guía se plantea la junta de construcción ahí y iniciando la riostra. Y hay dos planteamientos. Un planteamiento puede ser este, donde tengo una sección que se maneja tipo ajedrez y donde manejo un paño sí y otro no, y hago, digamos que los temas de los traslapos, y después hago las otras, y hay otro manejo que se hace, voy avanzando uno a otro y voy avanzando este tema. ¿Qué hemos identificado nosotros? Que por ser una losa de fundación, y como comportarse como tal, yo no debería tener las juntas en este punto, porque es el punto de mayor esfuerzo posible del elemento. Yo las debería tener en los tercios, en el primer tercio, digamos que no debería estar a borde de viga a comienzo de la estructura, sino yo debería, si terminé de fundir esto, generar la riostra y dejar el concreto, pues para que continuar la sección. En este caso que planteamos nosotros, yo puedo fundir de corrido el elemento como es una estructura monolítica. Podría fundir 3, 4, 5 secciones. Aquí tenemos 3 y continuar la siguiente y tenerla fundida hasta esta parte y en el siguiente día de fundida o cuando vaya a fundir, continuar en este punto. Esto me daría mayor agilidad y sería más monolítico y tendería a tener menores dilataciones. Eso es lo que recomendamos nosotros, a pesar de que en todos los demás aspectos nos adjuntamos mucho a lo que dice el documento. Y si el documento lo dice y en determinado momento están trabajando con ese documento y es lo que les exige el contrato, pues obviamente se deben apegar a eso. Pero digamos que por el concepto estructural que maneja este tipo de losas, sí se recomendamos nosotros no hacerlo aquí como está planteado. Esta sería la sección, como les decía, los traslapos, 50% en una losa, 50% en otra losa. Para eso es muy importante cómo se pide el acero. Entonces yo debería pedir el acero figurado y debería hacer el despiece real de las varillas y no esperar que me lleguen varillas de 6 metros, porque si yo tengo una unión acá y otra unión acá, entonces esto casi que me da 6 metros y ¿dónde estarían los 60 centímetros de traslapo?
Entonces, teóricamente yo debería tener varillas de 6,60. Entonces, empezar a pensar en ese tipo de cosas, cómo empiezo a manejar ese tipo de traslados. El traslado es bastante importante porque los rendimientos del refuerzo me varían mucho de acuerdo a los traslados. Mantenimiento. Y aquí estamos hablando de una de las premisas fundamentales de una placa huella y parte del concepto de una placa huella es que se recomienda su uso porque no requiere mayor mantenimiento. Y no requiere mayor mantenimiento diferentes, y copio esto textualmente, a la limpieza de obras de drenaje, a la rocería de las zonas laterales. Pero que hay una práctica muy dada y es a este estriado o a este ranurado en forma de espina de pescado. ¿Y qué pasa con este ranurado en forma de espina de pescado? Lo voy a explicar con esta parte que digamos que está mejor planteada. Yo tengo una pendiente, acá vamos bajando en este sentido, aquí está más alto, allá voy bajando. Entonces, cuando llega el agua aquí a la mitad, por estas líneas, el agua va saliendo. El agua va saliendo y va saliendo a la zona de la berma Cuneta Bordillo que va a estar por acá. Entonces el agua cae por acá y va saliendo. ¿Qué pasa en este sentido? Acá tengo el otro sentido, en este sentido estoy subiendo. ¿Qué pasa por acá? Cuando cae el agua acá, por esta espina de pescado va saliendo el agua. Por esta esquina de pescado va saliendo el agua. Por este lado también va saliendo el agua, pero en este sentido el agua va entrando. Entonces el agua sí tiene, me está llegando agua a la mitad, o sea, el agua que estaba aquí a mitad de losa, no se me va a ir para afuera, sino se me va a ir para adentro. Y aparte que se me va a ir para adentro, va a estar en la zona, digamos que más permeable, ¿sí? Porque tenemos la piedra y va a estar acá. Esa agua que está aquí, si llueve mucho, esta agua vuelve a salir para allá por el bombeo, pero vuelve a regresar por acá. Entonces todo el tiempo estoy botando el agua por acá, ella trata de salir, regresa, trata de salir y voy a tener una zona central que no genera bombeo. Digamos que en apariencia podría uno decir que se ve muy bien acá, pero la razón principal de estas ranuras, aparte del agarre, es el bombeo del agua, ¿sí? Entonces, cuando las tengo en espina de pescado, el bombeo del agua no es eficiente. Esto hace parte del mantenimiento. En la medida que yo tenga un ranurado que no es el adecuado, voy a generar que mi placa huella me dure menos. Como ya dijimos, la permeabilidad de este elemento es mayor que esta. Este está en toda la mitad y funciona la placa huella muy bien, basado en el 2% de bombeo para mandarlo por la berma cuneta bordillo y por los sumideros o la evacuación de agua que haya en alguna parte de la placa huella, pero en la medida que yo no deje salir el agua y todo el tiempo la esté mandando para el centro, voy a hacer que mi durabilidad sea menor y voy a empezar a tener que hacer unos mantenimientos. En la medida que yo tenga muchísima agua en este sentido y es agua que no sale porque le estoy diciendo todo el tiempo que no salga porque todo el tiempo la estoy encaminando hacia la parte central, voy a tener aposamientos y voy a tener que hacer un mantenimiento de esta zona central. Entonces, hay una recomendación bien importante, un tema constructivo que se hace en mejor medida para que se vea mejor, donde se entiende que el agarre de las llantas va en ambos sentidos, donde inclusive da como una sensación de flecha y se ve bastante mejor estéticamente, no es el más recomendable. De la misma manera, no es recomendable y también va de la mano con el mantenimiento que estas zonas de piedra pegada queden muy parejitas y muy lisas como se ve en esta imagen. Uno dice, oiga, le quedó muy bien, qué bonito trabajo, pero yo aquí no estoy procurando que el vehículo no ande por esa zona. Entonces, la idea de esta zona es restringir el paso de vehículos por ahí, de motos, de bicicletas, de todo, porque es que sea una zona muy rugosa. Ese es el punto importante. ¿Qué conclusiones tenemos de esta charla? La primera, pues, es que se trata de un sistema unificado. No son elementos aislados, no es que las riostras están por un lado, las hago aparte, que hago la berma y que hago aparte el bordillo. Es un sistema unificado donde todo debe trabajar como una sola estructura.
Debo tener especial cuidado con los traslapos. Y al hablar de los traslapos, vuelvo y reitero, son acero de refuerzo, no es una malla para evitar retracciones de una losita de contrapiso, de un parqueadero, no, no funciona como funcionan simplemente las mallas que colocamos, inclusive en algunos casos hemos visto placahuellas hechas con malla electrosoldada que no se recomienda. La malla electrosoldada generalmente se utiliza para temas de retracción, pero pues aquí estamos hablando de un sistema estructural, estamos hablando de varilla número 4, pues que ya tiene unas características bien diferentes a una malla electrosoldada. Tener especial cuidado con los recubrimientos. Son estructuras que están expuestas a la humedad. El suelo tiene unos requerimientos de recubrimiento altos, que estamos hablando de 7 centímetros hacia la parte inferior, la que va contra el suelo, y los recubrimientos superiores generalmente están alrededor de los 4 centímetros, donde es mínimo el recubrimiento, que es en la parte de las riostras. El acero debe estar en las placas, debe estar en la mitad de la sección. La calidad del concreto, tener especial énfasis en la calidad del concreto. Ya en una charla anterior tocamos el tema. Si de pronto hay alguna duda, pueden consultar en nuestra biblioteca y acceder a esa charla que está disponible para ustedes. El proceso constructivo, el concepto como tal del proceso constructivo es que se maneje de manera unificado, ¿sí? En algunos casos se pueden hacer secciones seguidas, en algunos casos alguien plantea manejarlo tipo ajedrez, pero manejarlo siempre como unidades. Tener especial cuidado con los diámetros de los aceros, con las distancias entre los aceros y los acabados tienen una razón de ser. Eh, digamos que alguien podría pensar, oiga, entre más liso, más bonito, si hago un concreto esmaltado está muy bien, no tengo agarre. Pero también si hago un escobiado que no es regular y que me genera unos aposamientos, tampoco estaría bien. Entonces, por eso se trata de estriados y por eso tratamos también de manejar el tema del acabado rugoso en la parte de piedra pegada, que es más funcional. Y tener en cuenta que estamos hablando aquí solamente de un módulo de placa huella, entrar a ver las obras complementarias o la famosa llamada obras de arte, que digamos que es un tema muy, muy funcional. Uno lo vería aquí como el término como muy estético, pero realmente las obras de arte son las que le pueden dar la vida útil a la placa huella. Recordemos que lo que nos dice la idea de una placa huella es que tenga una vida útil de 20 años, pero pues podría extenderse con un buen mantenimiento cuidando sobre todo la socavación del terreno. Entonces generando pues que no crezca vegetación al lado del bordillo, cuidando muy bien los senderos y toda esta parte. Aquí les quiero dejar como una imagencita. La vimos durante toda la charla, vimos cada uno de los procesos, pero quisiera aquí ir para adelante y para atrás en el proceso de la construcción de la placa huella y simplemente es un tema gráfico para que se queden ustedes con eso. Tengo subbase, tengo la subrasante, tengo la subbase, todo el tema de la placa huella, como voy conformando todo, el concreto, la formaleta, quito la formaleta, hacer los de refuerzos longitudinales de Bellman corneta bordillo, eh, los longitudinales de Berma, los transversales de Berma, formaleta, fundida, endurecida, quitada de formaleta, hacer los principales de riostras con los flejes, con la fundida, con el endurecimiento del concreto y la piedra pegada. Esta es la charla que teníamos para ustedes el día de hoy. Esperamos que haya aclarado algunas dudas y que les sirva de insumo para la construcción de sus proyectos de aquí en adelante. Vamos desarmando nuestra placa huella y te doy la palabra, Juliana, para continuar con nuestras preguntas. Listo, Luis, muchísimas gracias. Entonces iniciamos nuestro segundo ciclo de preguntas. Tenemos en nuestro chat activo a Fabio Páez Bermúdez que nos pregunta,
¿Este sistema tiene alguna restricción para determinado tráfico? Digamos que lo que trabajamos, el planteamiento como tal es para vehículos de, digamos que lo que llamamos un doble troque, un vehículo de 17 toneladas. Esa es como la restricción como tal que se plantea, pero cada uno de los componentes y de los estudios y diseños que tenga con respecto a cada placa huella podrá tener alguna restricción adicional. Pero digamos que es la premisa para la cual está trabajado el sistema, aunque sabemos que lo que generalmente transita por estas vías terciarias son automóviles, motocicletas, bicicletas, jeeps en algunos casos y de vez en cuando unos vehículos sencillos o buses. No es tan frecuente el vehículo de dos ejes, pero o sea, lo que llamamos el doble troque, pero está diseñado para eso. Este sistema está diseñado de manera tal que funciona por carga última. Es decir, el sistema está diseñado para 20 años, pero si se hace un muy buen mantenimiento, podría durar más de los 20 años. Pero si el día, no sé, uno, paso por ese sistema con una tractomula, el sistema ya falla, porque no es por acumulación de cargas, sino por carga última. Entonces, no soporta cargas mayores a las que fue diseñado. Entonces, no es por acumulación de cargas. Ok, Luis, muchas gracias. Tenemos también a Mayra Alejandra Ruiz que nos pregunta, ¿cómo recomienda que se deben hacer los accesos ya que modifica los bordillos? Eso hace parte de las obras de arte. Digamos que el tema de obras de arte es el que empieza a mostrar cómo se maneja cada acceso. Claramente, pues el bordillo ahí en ese sistema, en la obra de arte, pues si voy a hacer acceso a alguna parte, digamos que no iría, pero hace parte del detalle de cada acceso. En algunos casos el acceso es a una casa y a veces es un acceso peatonal donde lo cierran de una manera y a veces el acceso es digamos que a una industria o algo donde continúan y hacen un tipo, digamos que de riostra o un confinamiento de la estructura, pero digamos que ya habría detalles puntuales de cada uno de esos accesos, ¿sí? Eso es un tema que no está estandarizado, sino que hace parte de las obras de arte. Ok, Luis. Tenemos también a Gonzalo Incapié que nos pregunta, ¿por qué colocar el refuerzo longitudinal en el centro? ¿Eje neutro? Digamos que principalmente, pues digamos que parte del tema es la recomendación que tenemos de la guía como tal, como decíamos, en algunos casos hay otras guías que lo ubican en otra parte, en algunos otros casos inclusive tienen doble malla, lo que llamamos acero inferior y acero superior. Pero principalmente aquí estamos hablando un tema muy importante es de recubrimiento. Yo tengo un recubrimiento por estar en contacto contra el suelo de 7 centímetros en la parte inferior. Entonces, digamos que ya estoy empezando a tener un acero que en algunos casos podría manejarse un acero de diferente diámetro en la parte inferior y en la parte superior, pero ya teniendo 7,5 centímetros de recubrimiento en la parte inferior, no me queda mucho para tener las dos secciones de refuerzo. Entonces, por eso se plantea y por el tema constructivo, para que sea mucho más fácil el sistema constructivo. En ningún caso se recomienda pues que se ve mucho y que lo hemos visto muchísimo en muchas obras que dejan el acero en contacto con el suelo, lo dejan en la parte inferior. El acero va a ser muy propenso a la humedad y en el momento que hay humedad, hay oxidación, aumenta el diámetro y empieza a deteriorarse toda la estructura. Perfecto, Luis, gracias. Tenemos a José Javier Ramírez preguntándonos qué profundidad debe tener la junta de dilatación.
Digamos que la profundidad que plantea la guía es que la junta sea una junta constructiva, es decir, parar al lado de la riostra, eso es lo que plantea la guía, y nosotros lo que planteamos es que sea una junta constructiva de un elemento de concreto donde yo termino el elemento en 45 grados y es una junta constructiva como tal, donde después voy a unir concreto viejo con concreto nuevo. Pero no es una junta que se marque como se suelen hacer algunas juntas en losas de concreto, que se marque con un disco, que yo voy con un aportador de concreto, con un disco diamantado y vaya con una profundidad determinada donde haga la junta posterior al fundido, no. Se habla de una junta constructiva. Perfecto, Luis. Javier nos pregunta nuevamente, en el corrugado de la piedra pegada, ¿qué diferencia de nivel se puede manejar con los rieles? La idea es que la piedra pegada quede exactamente al mismo nivel de las losas y de las riostras, que quede exactamente al mismo nivel todo el concreto, pero la piedra por encima, digamos que la piedra no tener en la capa superior la piedra completamente plana, sino si la piedra tiene cierto pico hacia arriba, cierta irregularidad hacia arriba, mantener esa irregularidad de la piedra. Lo que es el concreto base debe estar todo alineado, ni más arriba ni más abajo, pero la piedra como tal debería sobresalir y cuestión de sobresalir con 1 centímetro que salga en promedio en algunas partes es más que suficiente para que el vehículo sienta que no es cómodo pasar por ahí y para que todos los demás actores de la vía sientan que les va mejor ir por la parte que es más lícita, que es el concreto. La idea es desincentivar el tráfico por esa zona, pero no debería ir altísima, no debería haber un tropezón de ningún tipo. Debería ser sensible, sobre todo para el vehículo. Listo. Última pregunta, Luis. ¿Qué especificaciones sin vías aplicables para el sistema placa-huella, el concreto estructural o el de pavimentos de hormigón? Digamos que aquí lo que nos plantea el contexto es que tenemos un concreto, como les decía en la guía. La guía es de Invías y es del Ministerio de Transporte y ahí está especificando puntualmente qué concreto manejo. Es un concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, con asentamiento de 5 centímetros y con un tamaño máximo nominal de 38 milímetros. Esas son las consideraciones puntuales del concreto y pues este es un documento, el que tomamos como tal, es de Invías. No quiere decir que lo tengan que hacer con el de Invías, porque de acuerdo a la entidad que contrate la placa huella, suministrará el documento al cual deben hacer referencia. Esa es un apéndice súper claro de esta charla. No estamos diciendo que este sea el documento que tienen que trabajar, no es el único documento y aclaramos muy bien que de acuerdo a la entidad contratante se deben seguir el documento o los planos o las especificaciones técnicas que plantee el contratante. Ok, Luis. Bueno, Luis, damos por finalizado este espacio de hechos en concreto. Agradecerte a ti por todo el conocimiento transmitido y además agradecerle a todos nuestros asistentes por estar aquí, por estar presentes en esta octava temporada de hechos en concreto y adicional invitarlos a todos a que visiten nuestro sitio web, especialmente en nuestro enlace de educación, para que puedan revisar y puedan darse una pasadita con todas las memorias que tenemos de hechos en concreto. Recuerden que pueden validar todo este camino que llevamos construido con estas charlas y allí tenemos un montón de contenido académico de alta calidad. Entonces la invitación es para que todos vayan y revisen este contenido y adicional tenemos unas cápsulas, unos videos donde ustedes podrán conocer mucho más de materiales de construcción y bueno, entonces la invitación es para que accedan a nuestro sitio web y bueno, se me olvidaba algo. También que ustedes conozcan nuestra calculadora de materiales de construcción.
La idea es que ustedes vayan, la conozcan y utilicen esta guía para validar cuál es el material que necesitan en cada uno de sus proyectos. Recuerden que esta herramienta es gratis y la tenemos disponible en nuestro sitio web. Entonces, agradecerles a todos por estar aquí, muy atentos a sus correos electrónicos para que revisen las memorias de este espacio y por allí también les estaremos indicando la próxima charla de hechos en concreto. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Muchas gracias, Juliana. Adicionó hay un temita aparte de la calculadora de materiales, tenemos una calculadora de despiece de placahuellas que les puede servir como una herramienta adicional para el tema para los clientes que estén interesados en el tema. Perfecto, Luis. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Que estén muy bien. Feliz Muchas noche gracias para por su todos. asistencia. Feliz noche. Chao, chao. Alión, siempre firme.